Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. A ver, iniciamos este recorrido con lo que nos tiene Mundo UR, por ejemplo, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció formalmente al gobierno de Venezuela. Es un reporte que tiene Stephanie de Souza. Durante el encuentro Escudo de las Américas realizado en Miami con líderes de América Latina, aseguró que han logrado trabajar de manera conjunta con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hemos reconocido formalmente al gobierno de Venezuela, lo hemos reconocido legalmente. También hemos llegado a un acuerdo histórico sobre oro con Venezuela para que nuestros países puedan trabajar juntos para facilitar la venta de oro de Venezuela y otros minerales. Tienen grandes cantidades de oro. Es una tierra excelente. Asimismo, señaló que autoridades de su gobierno están negociando con Cuba para lograr un cambio. Estamos ansiosos por el cambio que veremos pronto en Cuba. Cuba está llegando al final de la línea. No tienen dinero, no tienen petróleo, tienen una mala filosofía, tienen un régimen que ha sido malo por mucho tiempo. Destacó que el encuentro Escudo de las Américas será una plataforma para fortalecer a la región. De Cuba hablaremos más adelante de algún que otro titular internacional sobre la isla, pero volviendo a Venezuela, Delcy Rodríguez agradeció al mandatario, a Donald Trump, el reconocimiento oficial de su administración y en este caso el reporte es de Daniela Rojas. En un mensaje difundido en redes sociales, Rodríguez dijo que reciben esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a la justa causa por la verdad de nuestro país. La presidenta encargada reiteró en su mensaje que está a disposición para construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que consolide la cooperación en beneficio de ambos países. Rodríguez agregó en su mensaje que desde el gobierno nacional ratifica el diálogo diplomático como el camino para dirimir las divergencias y avanzar en las coincidencias. Por cierto que Trump recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca. En la reunión estuvo presente Marco Rubio, estuvo presente la jefa del gabinete. Al parecer, y según información que ha trascendido a los medios, pidieron mantener la paciencia. María Corina Machado irá a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast. Algunos hablan de una reunión de 10 minutos, otros medios reportan de 2 horas. En todo caso, CNN dice que fue, y cito, como cortesía y a petición de ella, la reunión en la Casa Blanca. Pasando a otro tema, sobre detenidos por razones políticas. Confirmado nos tiene que la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 670 personas, 670 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero. Cuando autoridades anunciaron la liberación de un número importante de personas, un proceso que ha continuado tras la aprobación de la ley de amnistía en febrero. También en confirmado leemos que al menos 25 personas fueron excarceladas de una estación policial al este de Caracas, conocida como Zona 7. Lo informó este domingo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos a través, esto en un contexto de liberaciones en Venezuela tras la aprobación de la ley. Las personas fueron excarceladas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, y tiene medidas cautelares como presentación cada 30 días ante tribunales, según detalló el comité en su publicación de Instagram. También el comité, la directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Andreina Baduel, denunció este domingo que las mujeres detenidas por motivos políticos en el país son vejadas y maltratadas, por lo que pidió a la comunidad internacional estar alerta y vigilante ante esta situación. Y bueno, estos titulares nos llegan a hablar de algunos casos específicos. Ejemplo, confirmado nos tiene que Ángela Expósito, con nacionalidad española, que estuvo detenida por motivos políticos, fue excarcelada el viernes tras pasar más de 7 años en prisión, acusada de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto del año 2018. Y el Nacional nos tiene que la familia del abogado argentino Germán Darío Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo 2025, hizo este domingo un llamado a que la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, para que interceda y contribuya a lograr su liberación. En un video difundido con motivo del Día Internacional de la Mujer, la madre, esposa, hermanas del jurista apelaron directamente a la diplomática estadounidense para que escuche su petición y ayude a poner fin a la detención del abogado, quien, según denunciaron, lleva 290 días privado de libertad. Y el abogado de 20 Venezuela, Perkins Rocha, continúa bajo arresto domiciliario y con un grillete electrónico. Esto lo denunció este domingo su esposa, María Constanza Cipriani, quien aseguró que aún no hay respuesta del tribunal a la solicitud de amnistía presentada por su defensa, así lo recoge el Nacional.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Cipriani recordó que el jurista permaneció 526 días detenido en la sede del Helicoide en Caracas antes de que se lograra una medida de arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Y también en el Nacional leemos que Enrique Márquez, quien fue candidato presidencial, señaló que es necesaria una renovación profunda de las instituciones electorales y judiciales del país para poder avanzar hacia elecciones libres y confiables. Para ello, el dirigente propuso una elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia, la eliminación de la reelección indefinida y la implementación de una segunda vuelta presidencial. Enrique Márquez señaló que en las condiciones actuales no existe ningún tipo de confianza en el voto. Si a mí me invitaran a una elección en 3 meses, yo no puedo ir porque no tengo confianza en el CNE. Es una cita textual para Márquez. Economía. En Finanzas Digital leemos que Estados Unidos dio un paso significativo en la reconfiguración de su política económica hacia Venezuela. Es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, emitió la Licencia General 51, una autorización que permite a empresas estadounidenses realizar operaciones limitadas con oro de origen venezolano, incluso cuando esté vinculado a Minerven, la minera estatal sancionada desde el año 2019. Y en confirmado leemos que el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, anunció que el gobierno estadounidense firmó las primeras licencias para facilitar el flujo de minerales críticos y metales preciosos provenientes de Venezuela, esto dentro del marco de la nueva etapa de cooperación económica entre ambos países. Durante declaraciones a la prensa, Burgum reveló que el viernes llegó a territorio estadounidense un cargamento aproximado de $100 millones en oro procedente de Venezuela, destinado tanto a usos industriales como comerciales. El funcionario destacó que este envío representa uno de los primeros resultados concretos de la reapertura de la relación económica entre Washington y Caracas. 623, Banca y Negocios, nos tiene que la compañía energética española Repsol presentará este martes 10 de marzo de 2026 la actualización de sus estrategias hasta el año 2028 al adaptar las proyecciones de sus cifras a la nueva realidad del mercado. Además, fijará su mirada en Estados Unidos y Venezuela, con la finalidad de incrementar su negocio de exploración y producción de petróleo y gas en esos países, se refiere a Estados Unidos y el nuestro. El consejero delegado de la empresa española, Josu Johnny Mas, recalcó en varias oportunidades que la finalidad de la corporación es la retribución a sus accionistas, la inversión para transformar el negocio y el balance. Igualmente apuntó que apostará por el negocio de exploración y producción, también llamado Upstream, que puede aparecer en Venezuela tras la flexibilización de sanciones por parte de los Estados Unidos. Y empresarios de Falcón esperan que el sector comercial se beneficie con el reimpulso de las actividades petroleras. Es un reporte que escuchamos a través de Mundo UR con Douglas Durán. El presidente de Fedecámaras a Falcón, Carlos Medina, indicó que al concretarse las alianzas y estrategias con los inversores para activar la industria petrolera, gremios como el comercial serían uno de los principales beneficiados. Carlos Medina, presidente de Fedecámaras a Falcón. Esto va a conllevar a beneficios transversales de todos los otros sectores, porque sabemos que la construcción genera actividad y empleo que se reflejan inmediatamente. El representante gremial recalcó que para que se puedan dar estos beneficios es indispensable que se ejerzan acciones concretas que permitan en el corto plazo retomar las actividades en el complejo refinador Paraguaná. En Finanzas Digital leemos que el Banco Central de Venezuela volvió a publicar datos oficiales de inflación. Tras un prolongado silencio estadístico, la institución no difundía cifras. Escuche. Desde octubre del año 2024. La actualización confirma lo que ya anticipaban analistas y agentes de mercado. 2025 cerró con una inflación de 475,28%. El organismo también divulgó los primeros datos de 2026. La inflación anualizada hasta febrero se ubicó en 617,94%, lo que refleja que las presiones sobre los precios no solo se mantuvieron, sino que se intensificaron en el arranque del nuevo año. En apenas 2 meses, la inflación acumulada de 2026 alcanzó 51,94%, impulsada por un enero particularmente fuerte, con una variación de 32,6%, seguido de un febrero que, aunque más moderado, registró igualmente un 14,6% de inflación. Servicios públicos. El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, inspeccionó los trabajos en la planta Termozulia, en Zulia. Durante el recorrido reconoció que las labores presentan retrasos y anunció una nueva fecha para su culminación. El reporte lo tiene desde allí Madeline Palmar. Según el ministro, las obras que se adelantan en esta central eléctrica deberían finalizar ahora el próximo 19 de marzo. Y aunque no indicó el fin de los cortes eléctricos, espera que estos mejoren tras la incorporación de más generación. Jorge Márquez, ministro de Energía Eléctrica, 12:30 del mediodía.
Estamos cambiando todos los conductores, perfiles, plato, cadena de aisladores, de estas torres. Este trabajo termina el 19 de marzo. ¿Qué nos va a permitir este trabajo? Nos va a permitir transmitir entre 80 y 100 megavatios más de potencia, que nos van a permitir solucionar parte del problema. Entonces, hacer un cronograma, yo creo que pudiéramos generar a lo mejor falsas expectativas y no es lo que queremos. El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, aseguró que se realizan esfuerzos para reducir las afectaciones. Luis Caldera, gobernador del estado Zulia, 12:30 del mediodía. Pedirle perdón al Estado, las disculpas por las situaciones que genera la suspensión del servicio eléctrico, porque el objeto de Corpoelec es proporcionar electricidad. Estamos trabajando sin descanso por la estabilidad del sistema eléctrico del sur. El ministro Márquez indicó que en la actualidad se generan alrededor de 600 megavatios y que una vez concluidas las labores en Termozulia esperan sumar adicionales al sistema. Sin embargo, advierte que esta capacidad aún sería insuficiente para garantizar la estabilidad, por lo que reitera el llamado a la población a hacer un uso eficiente y consciente de la electricidad. En Lara, las autoridades municipales piden a los transportistas de rutas urbanas respetar la tarifa del pasaje. El reporte lo tiene Ramón Vélez. El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte en Barquisimeto, Nelson Torcate, señala que las denuncias recibidas de los usuarios se han dado debido a que algunos encargados de unidades de transporte colectivo están cobrando el pasaje en rutas urbanas hasta en 100 bolívares, razón por la que exhortó al sindicato que les agrupa a respetar lo estipulado en Gaceta. 9 de la mañana. Solo con la organización de los usuarios, los estudiantes tienen que hacer valer su tarifa preferencial estudiantil del medio pasaje y los adultos mayores hacer valer su tarifa exonerado y el usuario normal su tarifa reglamentaria de 60 bolívares. Es en la organización del usuario donde vamos a tener el éxito. En el caso de Barquisimeto, los representantes del gremio de transporte esperan que próximamente puedan reunirse con quienes están a cargo de este gremio. El propósito es evaluar un futuro ajuste enmarcado en la expectativa que existe en el país de revisión de los sueldos a quienes dependen del sistema de la administración pública. Y en el diario leemos que la gobernación del estado Sucre declaró emergencia hídrica debido a la falla en el servicio de agua en Cumaná y otras poblaciones de la entidad. En un comunicado con fecha del 5 de marzo se indicó que se emitió un decreto que afecta principalmente a los municipios Sucre, Simón Bolívar y Cruz Almerón Acosta. La nota explica que la falta de agua se debe a una falla estructural crítica en el sistema de trasvase de la represa de Turimquire, causada por un reciente evento telúrico, es decir, la obstrucción de uno de los túneles que llevan agua al embalse a diferentes comunidades por un derrumbe de rocas tras un temblor de magnitud 5.2 ocurrido el 22 de febrero. Entre las medidas que contempla el decreto está la prohibición de lavar vehículos en áreas públicas, así como el llenado de piscinas y fuentes ornamentales. Esto significa un cierre temporal de autolavados, parques recreativos, también queda prohibido el uso de mangueras para limpiar fachadas, aceras y patios, además del riego a gran escala agrícola y ornamental. Igualmente se prohibió la quema de vegetación y basura para evitar incendios fuera de control por falta de agua para extinguirlos. Todo el texto en el diario 6:29 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y vamos a la pausa con algo de buena música. Hablemos de Zoom. Ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu con el casillero internacional Zoom. Disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos porque nadie lo hace mejor que Zoom. Hablemos también de Grupo San Simón. Hay una palabra que define bien la ganadería cuando se hace con oficio y es equilibrio. Porque producir carne y leche a la vez en serio exige método, paciencia y una forma muy cuidadosa de trabajar la tierra. En Grupo San Simón, la ganadería de doble propósito no es un slogan, es una práctica sostenida de esas que se construyen con años. Hablemos también de Digitel. Toma el control, conéctate con Digitel. Llévate tu línea gratis 422 con el número que prefieras y volte. Esto al recargar y activar tu plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigabytes con redes sociales incluidas. Actívala en la aplicación Digitel, agentes y centros de atención también. Es una promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de enero al 9 de abril del año 2026. Le ponemos música al espacio. Recuerde, semana que estamos dedicando a The Cars, pero seguimos ahora con otra gran banda, Kansas y Polvo en el Viento. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son ahora las 6:36 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Permítame un par de mensajes publicitarios más para volver sobre nuestros titulares nacionales y luego el panorama internacional y deportivo también. Hablemos de Grupo Leti porque cuando sentimos que el resfriado pasa a otro nivel, necesitamos un plus. Alivet Plus de Grupo Leti tiene 4 componentes que actúan aliviando los síntomas del resfriado común. Alivet Plus ayuda a tratar la congestión nasal, la irritación de la garganta, el dolor de cabeza, la tos seca, el malestar general y la fiebre. Démosle un plus a nuestra vida con Alivet Plus de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Y vamos a hablar también de el conazo de KFC que volvió, pero por muy poco tiempo. Es un empaque moderno, es un cono divertido, portable, para que disfrutes tu pollo favorito mientras caminas, haces compras, bailas, lo que quieras. Tienes 2 opciones, conazo popcorn y conazo strips, ambos acompañados de papas fritas y una bebida. Consíguelo en todas las tiendas y en todo el país. Es el momento de brindarle un conazo a quien tú quieras y cuando lo desees. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, retomamos la lectura de nuestros titulares nacionales con información de salud. Mundo VR nos tiene que en Aragua iniciaron las jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla. El reporte lo tiene Carmen Elisa Pecorelli. Por los casos que se han generado de fiebre amarilla en Venezuela, en la región aragüeña se han ubicado más de 250 puntos fijos de atención para el proceso de vacunación. Información obtenida a través de un comunicado de la Gobernación del Estado Aragua, con el fin de garantizar la protección de la población producto de las enfermedades que transmiten los vectores. Los principales municipios donde se ubican los puntos de vacunación son Ezequiel Zamora, San Sebastián de los Reyes, Camatagua, Libertador y San Casimiro, además de Girardot, que estos están ubicados en centros de diagnóstico integral. También leemos en Mundo UR que en Nueva Esparta se ha intensificado el plan de vacunación preventiva contra, la fiebre amarilla en toda la red ambulatoria regional. La gobernadora Maricel Velázquez subrayó que, dada la proximidad de la temporada de Semana Santa, las autoridades sanitarias de la entidad han desplegado un plan masivo de inmunización para evitar la propagación de la fiebre amarilla. Confirmó además que el plan ha sido implementado pese a que la entidad insular no se encuentra entre los estados donde existen altos riesgos de propagación. Y también en el portal de Casa leemos que Médicos Unidos de Venezuela en Guárico pidió al gobierno nacional mejorar las condiciones laborales dentro de los hospitales de la región y del país. En general, el reporte es de Jorge González. El gremio médico indicó que es necesario contar con los implementos y espacios adecuados para brindar salud de calidad a la población. Doctora Desiree Alviares, representante de Médicos Unidos de Venezuela en Guárico, domingo 11 de la mañana. Y principalmente a que cese lo que es la agresión hacia el personal de salud. Esto tomando en cuenta que muchas veces el personal trabaja con recursos bastante limitados, lo que nos restringe lo que es el desempeño como tal. Igualmente resaltaron que urge mejorar los salarios no solo de los médicos, sino de todo el personal de la salud. Domingo, 11:15 de la mañana. Médicos Unidos de Venezuela se suma a ese clamor del pueblo venezolano y de todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, todo el personal que conforma el equipo de salud, a que se ajusten los sueldos y salarios, a que las necesidades y las carencias de nuestro sistema sean corregidas. Estas declaraciones fueron ofrecidas en San Juan de los Morros durante la misa de las batas blancas, que conmemora Médicos Unidos de Venezuela desde hace 11 años. Planeta de Naciones. Internacionales. Associated Press nos tiene que Mojtaba Khamenei fue electo como guía supremo de Irán para suceder a su padre. Ali Khamenei, abatido el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico de Irán el 28 de febrero. El ayatolá es presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos. Todo esto es una cita textual. Esto lo indicó el organismo a través de un comunicado difundido por medios iraníes. Y en ABC News leemos que horas antes de este nombramiento, de esta elección, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el próximo líder supremo de Irán no durará mucho si Teherán no obtiene primero su visto bueno. En la agencia de prensa alemana leemos que Israel sigue golpeando a Irán con toda su fuerza para erradicar el régimen islámico, de acuerdo con un plan metódico, según declaró este sábado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una semana después del inicio de la guerra en Medio Oriente.
Seguimos adelante con todas nuestras fuerzas. En la guerra se vence con iniciativa y astucia, pero el primer elemento del éxito es la determinación. En el mundo de España. El mundo de España leemos que el ejército de Israel confirmó este domingo haber matado en un bombardeo el día sábado al nuevo jefe de la oficina militar del líder supremo de Irán, Abu al-Qassem Babayan, que ocupaba el cargo después de que su director previo fuera asesinado el primer día de la guerra en otro ataque. En EFE leemos que el 9º día de la guerra en Medio Oriente, Israel informó que su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares en el oeste y el centro de Irán. En la madrugada, Irán anunció haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein, e Israel lanzó también nuevas oleadas de bombardeos en Líbano. Por cierto, del Líbano hablaremos un poco más adelante porque hay varios titulares, o al menos 3 o 4 que tienen que ver con ese país. Irán lanzó el sábado varias oleadas de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses y prometió no rendirse pese a las amenazas del presidente Trump de intensificar sus ataques. De hecho, la capital de Irán, Teherán, amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo causado por ataques israelíes en la madrugada contra instalaciones petroleras en la ciudad y sus alrededores, que dejaron al menos 4 muertos. 5 instalaciones petroleras fueron golpeadas por los bombarderos. Y encontramos, hablando de petróleo, margen nada más, un paréntesis para decir que el precio del petróleo intermedio Texas, el WTI, superó este domingo los $100 por barril, primera vez desde el año 2022, luego de cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán, Estados Unidos e Israel, mientras el presidente Donald Trump reconoció que es un pequeño precio que hay que pagar. Eso es una cita textual. Volviendo al conflicto, Associated Press nos tiene que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos anunció este domingo que había interceptado 16 misiles balísticos de una oleada de 17 proyectiles y 113 drones de 117 que fueron lanzados desde Irán en la jornada sin reportar daños materiales o personales. El misil que no fue interceptado cayó al mar, mientras que los 4 drones se estrellaron sin causar daño. Eso en Associated Press. En Reuters leemos que el Ministerio de Defensa de Kuwait aseguró que los tanques de combustible del aeropuerto internacional del país del Golfo fueron atacados con drones, mientras que Irán continúa con sus ofensivas en toda la región. El presidente Trump recibió este sábado los cuerpos de 6 soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron, tras prometer que mantendría al mínimo las muertes de las tropas nacionales en la guerra contra Irán. Eso en AFP. Volviendo a la agencia de prensa alemana, leemos que Estados Unidos comenzó a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas con el fin de evitar que Irán lance misiles hacia la región, lo que pone en riesgo la vida de los británicos. Esto lo confirmó el ministro británico de Defensa en la red social X este día sábado. Ahora sí, a Líbano. El ministro de Israel de Defensa, Israel Katz, amenazó este sábado al presidente de Líbano, Joseph Aoun, al asegurar que su gobierno pagará un alto precio por no haber desarmado al grupo chií Hezbollah. Elegiremos defender a nuestros ciudadanos y a nuestros soldados, y el gobierno de Líbano y Líbano pagarán un precio muy alto. Si Nasrallah ha destruido Líbano, entonces Naim Qassem también lo destruirá. Al menos 25 personas murieron y varias resultaron heridas la noche del sábado al domingo en ataques atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del Líbano y la capital Beirut, lo informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Y los bombarderos de Israel en Líbano ya han provocado el desplazamiento de más de 454,000 personas. Lo han anunciado las autoridades locales el día sábado. 117 ciudadanos iraníes, entre ellos personal diplomático, fueron evacuados de Beirut durante la noche del sábado al domingo en un vuelo ruso, según informó un funcionario libanés que solicitó el anonimato. Guerra en Ucrania. El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que Estados Unidos podría beneficiar al gobierno ruso si finalmente decide levantar las sanciones impuestas a las exportaciones de petróleo rusas como forma de aliviar la presión sobre el precio internacional del crudo tras el ataque estadounidense a Irán. Luego, en AFP leemos que los ataques ucranianos con misiles la noche del sábado dejaron sin servicios básicos a residentes de la región fronteriza rusa de Belgorod. El gobernador regional comunicó también que la región fue víctima de ataques con un total de 27 misiles y fuego de mortero, además de 116 drones, de los cuales 69 fueron abatidos. Europa. Los verdes del actual jefe de gobierno del Estado Federado de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, vencieron en los comicios celebrados este domingo en ese estado alemán, seguidos de la Unión Cristiano-Demócrata, del canciller alemán Friedrich Merz, y con la ultraderechista Alternativa para Alemania como tercera fuerza que duplica sus resultados de las anteriores elecciones. El texto completo en AFP. Leemos que la policía noruega informó este domingo que parte de la base de la explosión registrada la pasada madrugada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Oslo y que no dejó víctimas fue un ataque selectivo cuya motivación se desconoce por el momento y cuyo autor o autores todavía se están buscando.
Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba se encuentra en sus últimos momentos de vida, pero afirmó que está negociando con La Habana y que tendrá una gran vida nueva. También en Reuters leemos que el presidente Trump anunció este sábado la conformación de una alianza de 17 países del continente para acabar con los grupos narcotraficantes. Durante décadas, los líderes de esta región han permitido que grandes extensiones de territorio en el hemisferio occidental pasen a estar bajo control directo y que bandas transnacionales se apoderen de ellas y hayan controlado zonas de su país. No vamos a dejar que eso siga ocurriendo. Los ayudaremos. Sudamérica. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este sábado que el tiempo se le ha acabado a las mafias que creyeron que América es su territorio. Esto durante una cumbre en Miami convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que acudieron otros líderes de derecha de la región. Por su parte, el canciller de China, Wang Yi, pidió que terceras partes no interfieran en sus relaciones con Latinoamérica y aseguró que los países latinoamericanos deben elegir su propio camino. Luego, en AFP, tenemos que los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo a las 4 de la tarde, es decir, 5 de la tarde hora de Venezuela, luego de 8 horas de votación para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y a 3 candidatos presidenciales en consultas entre partidos de centro, izquierda y de derecha. Y allí nos detenemos. Sí, se realizaron en Colombia estas elecciones, primarias también para las presidenciales del 31 de mayo, que será la primera vuelta. Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, partido de Uribe Vélez, Claudia López de la Consulta Interpartidista por las Soluciones y Roy Barreras por el Frente de Por Vida se unen a otros 2 candidatos que no participaron en las primarias, pero sí en la elección del 31 de mayo, que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espirela. Mientras en las elecciones parlamentarias el ganador fue el Pacto Histórico. Y de esto queremos hablar con Andrés Carmona, es editor político de Blue Radio. Andrés, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarte, Román, a todos nuestros hermanas venezolanas, saludarlos desde la distancia, aquí desde Bogotá, Colombia, y un abrazo especial. Muchísimas gracias, Andrés, gracias por atendernos a esta hora. ¿Alguna sorpresa con los resultados partiendo de lo que arrojaban las encuestas, de lo que comentaban los analistas, Andrés? La verdad es bastante sorprendente. Te podemos decir que no hemos dormido nada tratando de digerir estos resultados. Y sin duda hay que mirarlo en su panorama por 2 partes. Primero, por la votación de las consultas y también por la votación del Congreso, el nuevo mapa político que va a enfrentarse de cara a la elección presidencial y al cambio de gobierno que ocurrirá el 7 de agosto. ¿Crees que es un primer paso, Andrés, para perfilar lo que pueda ser el resultado de la elección presidencial, o todavía falta mucho tiempo y distan mucho el tipo de votaciones de las que hemos sido testigos? Yo creo que la discusión en torno a la presidencia, Román, cambió el día de ayer. Hoy Colombia amanece con un nuevo mapa político en términos de la elección presidencial, porque iniciamos con una carrera de caballos, por así decirlo, y esa carrera eran de 100 corredores. Y en esos 100 corredores, poco a poco se fue decantando, y el reto eran las consultas, porque de esos 100, cerca de 16 o 17 decidieron apostar por la figura de las consultas. Algunos no lo hicieron, sí. Tú lo mencionabas, Iván Cepeda, pero no porque él no quisiera participar en la consulta, sino porque se lo impidió la autoridad electoral. Abelardo de la Espriella, que siente que solo va a ganar. Sergio Fajardo, que es el candidato del centro, también decidió ir solo. Y aquí jugaron otros 3 sectores también del mismo espectro político, por los lados de la gran consulta, que estamos hablando de unos sectores de centro derecha, son los grandes ganadores de la jornada. Logran, según los datos preliminares de la Registraduría Nacional, al corte de casi las 5 de la mañana, la gran consulta obtiene 5.857.000 votos. Por supuesto, el triunfo de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, demuestra una fuerza todavía y el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe de su fuerza política. La gran sorpresa en esta elección de las consultas es Juan Daniel Oviedo, quien termina siendo el segundo en la votación de la gran consulta con cerca de 1.255.000 votos, casi el 17% del total de todas las consultas, y es quien termina generando ese peso. Y las otras 2 consultas, una de centro que termina ganando Claudia López y una de izquierda
que era inicialmente el proyecto al que quería llegar Iván Cepeda y todo el proyecto del presidente Petro, pues termina languideciendo, aunque el gran ganador es Roy Barreras, a pesar de lo que señalaban las encuestas. Ahora, hasta ahora es Andrés Carmona quien nos acompaña, editor político de Blue Radio. Las encuestas desde hace un buen tiempo vienen dando como favorito a Iván Cepeda. Con este resultado, ¿puede quedarse tranquilo Cepeda o tiene mucho trabajo por delante? Yo creo que tiene trabajo, pero hoy descansó tranquilo y hoy celebró, porque esto hay que verlo no solo con los resultados de la consulta, en el que la competencia directa en la izquierda era Roy Barreras. Roy Barreras decía que la consulta iba a sacar 4 millones de votos. La consulta terminó siendo una votación de 595,000 votos, pero esto lo tienes que ligar al resultado del Congreso, donde el pacto histórico obtiene casi 4.300.000 votos, una votación que en serio sorprende por todo el ejercicio, sorprende porque hoy el pacto histórico pasa de tener 20 senadores a casi tener 25, obtiene mayoría en los departamentos de la Cámara de Representantes. Y en segundo lugar queda con una distancia muy grande el Centro Democrático, casi una distancia de 1.400.000 votos, pero incluso una configuración de escaños en el Senado de 17 senadores. Entonces, pasar de 25 a 17 en la distancia entre un partido y otro, pues termina generando una balanza que puede darle tranquilidad a Iván Cepeda y decir, con toda esta victoria que tuvimos el 26 de octubre en los resultados de la consulta y posteriormente en estos resultados de Congreso, él puede tranquilamente decir, vamos de largo con la candidatura presidencial, pero por supuesto los resultados de la gran consulta son de analizar, de tener en cuenta y pueden ser un factor que incida en el resultado final. Hablando de incidencia y de factores, Andrés Carmona es nuestro invitado. Andrés, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue siendo determinante en la política colombiana. Lo puede ser, por ejemplo, para la candidatura de Paloma Valencia, pero para Colombia en general. Pues mira, ¿qué es lo que pasa ahora? Hoy ya la candidatura de Paloma Valencia se transforma. La candidatura de Paloma era una candidatura del Centro Democrático, era la ganadora de todo el proceso interno del Centro Democrático. El liderazgo del expresidente Uribe funcionó de pronto para llevar a 17 senadores. El resto eran 20, incluso 25, porque él estaba en la lista como el puesto número 25 y no lo lograron. El pacto histórico logró la ventaja. Entonces, eso en el Senado, digamos, es un poco más difícil, pero él seguirá siendo una figura importante en la candidatura de Paloma, pero ahora la candidatura de Paloma tiene que cambiar y tiene que transformarse de cara a esta gran unidad que es la gran consulta, porque ya entran otros sectores a apoyarla, otros sectores como el neoliberalismo, el sector de Juan Daniel Oviedo, que muchos hablan podría ser la fórmula vicepresidencial, o que hoy está empezando a sonar como la fórmula vicepresidencial. Estamos hablando de Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, que vienen de orígenes muy distintos, sí, y en donde si esta candidatura de Paloma Valencia solo se centra en Álvaro Uribe Vélez, podría tener muchas dificultades, porque el voto al que ahora deben apuntar es el voto de centro, el voto que le permita ganar ese voto de centro y que le permita incluso afectar a Abelardo de los Prietos. Claro. Andrés, y ya para terminar, ¿cuándo arranca formalmente la campaña? Pero sobre todo, ¿cuáles van a ser los temas de debate? ¿Cuáles esos temas que van a estar sobre la mesa en las próximas semanas y meses? Mira, yo creo que la campaña ya hoy arranca. Ya hoy estamos en lo que en Colombia les llamamos la resaca, el guayabo electoral. Están los ganadores celebrando, están los perdedores, aquí les decimos quemados. Los quemados están analizando qué fue lo que pasó y ahora esta semana va a ser decisiva porque es la semana de cierre de inscripciones de candidaturas. Entonces las alianzas van a terminar de configurarse para ver ese tarjetón de la primera vuelta. Vamos a ver quiénes son las fórmulas vicepresidenciales que impulsan y ayudan a complementar los resultados y posterior a eso ya vamos a empezar de frente esta batalla de la primera vuelta. Pero te puedo decir que el tarjetón va a ser enorme. Podríamos estar pensando entre unos 15 o 16 candidatos en esos tarjetones. Entonces estas horas van a ser decisivas, por ejemplo, para candidatos que en las encuestas no marcan mucho y que no estuvieron en las consultas para que decidan si mantienen su aspiración o si deciden acogerse a alguno de los precandidatos, de los ganadores de la consulta y de los que llevan la ventaja incluso sin estar en la consulta. Claro, pues agradecidos contigo, Andrés, por tu tiempo esta mañana, muy gentil.
No, a ustedes, a Unión Radio, y por supuesto para nosotros es un gusto siempre estar conectados con ustedes, con Venezuela y muy pendientes. Igual, muy amable. Andrés Carmona es editor político de Blue Radio en Colombia. Son las 6:56 minutos. De hecho, nos tiene que la senadora Paloma Valencia del Partido Uribista Centro Democrático en la oposición ganó este domingo por abrumadora mayoría la gran consulta por Colombia, con lo cual será candidata de la derecha en estas elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Ahora, vamos a Chile. Miles de personas asistieron este sábado a un acto ciudadano de despedida organizado para el mandatario Gabriel Boric, quien vive el último fin de semana como jefe de Estado antes de darle el próximo 11 de marzo la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast. Y un tribunal penal de El Salvador condenó a 39 miembros de una banda criminal por asesinato y robos múltiples a penas de hasta 300 años de cárcel, según informó el sábado la Fiscalía. Y una nota más la tiene la agencia de prensa alemana. Ahí encontramos que al menos 300 personas murieron en un nuevo derrumbe ocurrido en la zona minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo. Lo informó este domingo una líder de la sociedad civil local. El deslizamiento ocurrió el sábado debido a las lluvias torrenciales que cayeron sobre la explotación minera de Gacombe y afectó no solo a mineros, sino a familias que viven en los alrededores. 6:57 minutos de la mañana, vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Vamos a comenzar por fútbol y por las ligas de Europa. La de España, por ejemplo, un gran gol de Lamine Yamal. Mediada la segunda parte, le dio la victoria al Barcelona en San Mamés por 0-1 frente al mejor Athletic Club de Bilbao de la temporada y afianzó al conjunto azulgrana en el liderato de la Liga con los 4 puntos sobre Real Madrid como renta. Se mantiene. Hubo victoria también del Madrid, rara, fea, opaca, gris si quiere, pero finalmente victoria para el Madrid. Se mantiene la diferencia de 4 puntos. El fin de semana no hubo jornada en Inglaterra. En Italia sí, el Milan logró recortar y marcar una distancia de 7 puntos que distancia al Inter luego de ganarle el derbi de la Madonina 1-0. La Juventus goleó 4-0 al Pisa también el fin de semana. En la Liga de Alemania, el Dortmund le ganó 2-1 al Colonia. Sin embargo, esa victoria no fue suficiente para alcanzar al Bayern de Múnich, que se encuentra como líder absoluto de la Liga con 11 puntos de ventaja sobre el equipo amarillo. En la Liga de Francia, doblegado por sus propios errores, sobre todo el primero de Zaire Emery en el 0-1 de Paris Saint-Germain, alimentó de nuevo la duda con su liderato en la Liga Francesa, derrotado en el Parque de los Príncipes por 1-3 ante el Mónaco, que ya le ganó en la primera vuelta, volvió a hacerlo y se tomó la revancha de la Liga de Campeones. Y en la Liga de Portugal también tenemos que el Porto empató 2-2 en el derbi contra el Benfica. Aún así se mantiene en el primer puesto de la tabla con 66 puntos, 4 más que el Sporting de Lisboa. Pero volviendo al Real Madrid, regresó a los entrenamientos tras su triunfo vital en la Liga ante el Celta en Balaídos, con la novedad en el regreso al grupo de Eduardo Camavinga. Preocupación por el golpe que arrastra Álvaro Carreras, que le hace ser duda para la cita europea ante el Manchester City, para la que está descartado Jude Bellingham, que de vuelta en Madrid ya trabaja sobre el césped. Y pasamos al béisbol. Mire, Luis Arraez comandó este sábado la paliza de Venezuela ante Israel por 11-3 en la segunda jornada del Clásico Mundial de Béisbol, donde el elenco nacional se encamina hacia los cuartos de final. Hoy, de hecho, juega Venezuela contra Nicaragua a las 8 de la noche, hora local, aparece segunda en la tabla. Venezuela, aparece primero República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua. La novena de República Dominicana no quiere perderle el paso a la de Venezuela en el grupo D del Clásico Mundial y este domingo derrotó por nocaut 12-1 a la de Países Bajos en un partido llevado a cabo en el Lone Depot Park de Miami. Estados Unidos apaleó este sábado 9-1 a Gran Bretaña tras acumular 2 triunfos en la cima del grupo B del Clásico Mundial de Béisbol. Sobre tenis, Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, dominó este sábado a Grigor Dimitrov, número 42, y lo doblegó en 1 hora 7 minutos para avanzar por la vía rápida a la tercera ronda del Masters Mills de Indian Wells. Y Djokovic tuvo que sufrir este sábado para doblegar también a Max Rack, número 57 del mundo, pero pudo avanzar a la tercera ronda también del Masters Mill. En Fórmula 1, George Russell hizo valer los pronósticos y se impuso en el primer gran premio de la temporada de Fórmula 1 en Australia, desinflando el factor sorpresa de los Ferrari, que llegaron a ponerse a la cabeza en el primer tramo del trazado de Albert Park para hacer el 1-2 de Mercedes, con Kimi Antonelli en la segunda posición y Charles Leclerc completando el podio. Por cierto, que hoy casi que son virales las declaraciones de los pilotos, de cómo sienten que su papel dentro de la Fórmula 1 ha sido relegado, sobre todo los que han quedado en las segundas y terceras posiciones, por supuesto. Se han hecho virales también los intercambios de radio entre los pilotos y sus equipos durante
durante la carrera. En fin, hay mucho para hablar eso sobre la Fórmula 1 luego de esta primera carrera del fin de semana. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. En la próxima hora tendremos una conversación con José Miguel Uzcategui. Él es economista y fue director del Banco Central de Venezuela desde 1975 hasta 1978. Y vamos a retomar esta sección nuestra, pasado, presente y futuro, hablando del Viernes Negro. Pero claro, como hablamos de futuro, también hablaremos de actualidad. Luego estaremos conversando con la rectora de la Universidad Metropolitana, María Isabel Guinán, todo esto entre 7 y 8 de la mañana. Quédese con nosotros, le ponemos algo de buena música. Esto, por ejemplo, de Christopher Cross y el tema de Arthur. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz,